Muchísimas gracias a Carolina del Museo Romántico y a los representantes de las universidades que participan también. Gracias al comité organizador y al comité científico y a ustedes por su atención. Bueno, para comenzar, como esto es un encuentro internacional, no vamos a dar por hecho que todos conocéis el Museo Cerralbo. Es una casa-museo de ambientes originales que es patrimonio del Estado, depende del Ministerio de Cultura y Deporte, y que es el fruto de la donación de Enrique de Aguilera y Gamboa, 17º marqués de Cerralbo, y su familia. Y que, bueno, pues su mayor seña de identidad es reflejar la forma de vida de la aristocracia en la época, y como casa-museo su punto fuerte es que conserva los ambientes originales de finales del siglo XIX. Fruto de la actividad coleccionista de Enrique y su familia, pues el museo posee una diversidad muy amplia de colecciones, entre las que destaca, como veis, la colección fotográfica. En cuanto a las cifras, vamos a diferenciar los fondos museográficos, que son las fotografías que la familia tenía expuestas en salas. Entonces, estos recibieron número en 1924. De estos apenas tenemos 220 ejemplares y en Ceres es el agregador de Hispana. Tenemos visibles el 25%. Luego el grueso de la colección son fondos fotográficos que aparecieron con los fondos documentales, y de estos, como veis en el gráfico, la mayoría van a ser positivos, seguidos de tarjetas postales y en menor medida negativos, que tenemos de diferentes tipos, sobre todo placa de vidrio a la gelatina o sobre soporte de nitrato de celulosa. Y en mucha menor medida otros formatos como transparencias de vidrio, álbumes o los estuches originales. Esta parte de fondo fotográfico se empezó a trabajar en los años 90. En cuanto al origen, la mayor parte de la colección fotográfica viene de la colección fundacional, es decir, de la vida privada del marqués, de sus trabajos profesionales, arqueológicos, políticos, de viajes, de vida social de la familia, pero no podemos olvidar que con las donaciones y las adquisiciones de archivo han entrado también fotografías. Entonces tendremos que destacar el fondo Pablo Vázquez, que trajo 25 fotografías de vistas rurales, el fondo Juan Cabré, que sobre todo son fotografías de salas y de arqueología, y el fondo María Francisca Martín Bellefroid, de temática familiar y retratos. Retratos, en general en la colección también podemos hacer un subtipo de retratos familiares, retratos de grupo, retratos carlistas, post-mortem, y fundamentalmente, bueno, ahora vemos las temáticas, pero reproducción de obras de arte. Sí, como vemos en esta tabla, podéis ver que el mayor porcentaje se lo lleva la reproducción de obras de arte, que es, digamos, la barra más alta. En segundo lugar, las vistas arquitectónicas de diferentes ciudades, tanto españolas como europeas. Posteriormente, el retrato, tanto familiar, retrato individual, de grupo, post-mortem, como ha dicho Irene. Y en cuarto lugar, la fotografía científica, dado que el marqués de Cerralbo es uno de los pioneros de la arqueología española. Vamos a empezar a contaros un poquito la historia del fondo y a presentar el fondo. Es un fondo fotográfico que está representado desde mediados del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX, pero aparte después, desde los años 20 del siglo XX hasta la actualidad, pues tenemos todo lo que es el archivo documental fotográfico analógico, no digital, de un museo que va a cumplir ya 100 años de antigüedad. Autores tenemos representados muchísimos autores conocidos y otros no tanto, españoles y europeos, bueno, incluso a los Abdullah, que son ya de Turquía, Egipto, etcétera, que bueno, no los voy a leer, los podéis ir viendo vosotros en el PowerPoint para abreviar. Y luego tenemos autores también del siglo XX, pues como Cabré o Wunderlitz, que también son nombres que nos pueden sonar. Los positivos son la parte más abundante del fondo y desgraciadamente no contamos con daguerrotipos ni con ferrotipos, aunque por los inventarios sabemos que pudieron existir en la colección, y tenemos sobre todo soporte papel, pues albúminas, gelatina colodión de ennegrecimiento directo, etc. Tenemos sí algunos positivos directos de cámara, como las diapositivas que antes estaba comentando alguien en su intervención, y también tenemos una pequeña colección de negativos, si bien no tenemos ni visores estereoscópicos ni cámaras.
En cuanto al almacenamiento, sobre todo tenemos los planeros y, como veis en la primera fotografía, nuestros topográficos internos en los cajones van un poco organizados por formato, por soporte, para un poco cuadrar el espacio, ¿vale? Entonces, cada una de las piezas está instalada en papel libre de ácido o en milar. Si está en papel, lo siglamos a lápiz. Si está en milar, en rotulador sobre el milar. Si necesitan un housing a medida por tipo de formato, pues también se le hace. Y bueno, luego en las cajas libres de ácido. En cuanto al tratamiento técnico de la colección, contaros un poco a modo de antecedentes que, como decíamos, empezó en los años 90, entonces esto lleva ya 30 años en marcha, desde Pilar de Navascués, que empezó con el registro, inventario y siglado de las fotografías. El Enamoro ha supervisado el almacenamiento y la conservación. Tenemos desde entonces publicaciones, conferencias, incluso la exposición de álbum, que tuvo un catálogo que refleja bastante bien lo que es el grueso de la colección fotográfica. Y luego, con mayor impulso, desde 2006, Rebeca Recio y Cecilia se ponen a cargo de la colección y yo misma, que me incorporé en 2019. Eso es. Si vamos desgranando el tratamiento técnico por diferentes tipos de fondo, pues empezando por las copias positivas, como ha comentado Irene, los primeros trabajos de ordenación y estudio pre-Domus pues los realizó nuestra antigua compañera Cristina Conde. Los positivos fueron los grandes protagonistas de la exposición temporal y el catálogo de álbum, y después empieza la chicha, que es la digitalización de la colección, que comienza primero de forma analógica, pero ya desde 2009, a cargo de fotógrafos del Ministerio y algunos museos como Ángel Martínez Levas, Fabián Álvarez y Josefina Pascual, pues ya vamos con la digitalización, la preservación digital, el metadataje, etc. Desde 2017 hicimos una importante reordenación y revisión topográfica que, como sabéis, puede ser el caballo de batalla de cualquier colección medianamente abundante, y en 2019 se iniciaron los trabajos para la cumplimentación del campo de clasificación genérica, que es como la base para saber qué tienes y cuánto tienes de cada cosa. Desde 2005 hemos empezado ya a catalogar de manera sistemática en Domus, y gracias a eso pues tenemos esos porcentajes que ha comentado Irene ya visibles en CERES. Hemos ido poquito a poquito y por secciones pequeñas. Pues Rebeca estudió toda la producción de Abdullah Frers, también empezó a estudiar la fotografía relativa a excavaciones del Marqués. Yo he estudiado pues, la reproducción de obras de arte, que además estaban en su mayor parte sin inventariar. También estudié las piezas que estaban expuestas en las salas originales por la familia, que en la actualidad son facsímiles. Los originales están en el almacén porque es una exposición permanente de Casa Museo. También participamos en el proyecto Laurent con Carolina. Y bueno, pues si veis nuestra revista Estuco, pues hay 2 artículos específicos dedicados a parte de la colección, aunque muy pequeñitas. También os traemos un caso especial que nos surgió en 2020, que es que mientras estábamos trabajando en la descripción de archivo de cartas carlistas, aparecieron 32 retratos carlistas, muchos de ellos dedicados al Marqués. Entonces, con el Enamoro, nuestra restauradora, se hizo una limpieza, el siglado, se instalaron en fundas de milar y se instalaron con la colección fotográfica por las condiciones de conservación que siempre van un poco más ajustadas. El caso, lo llamativo del caso es que al aparecer estas fotografías con fondo documental, la catalogación ha sido en tándem entre archivo y museo, porque había muchos factores que era importante resaltar de cara a museo, como formato, la técnica fotográfica, el soporte, mientras que para archivo lo que no queríamos era perder esa conexión con el fondo documental. Entonces había muchos campos que archivísticamente también tenían que catalogarse, que describirse, ¿no? Y como productor, por ejemplo, o el origen, que va un poco contándonos de dónde vienen, ¿no? Todos estos eran positivos, que, bueno, en diferentes formatos, diferentes técnicas, pero todos eran positivos, fueron digitalizados por Fabián Álvarez y en breve estarán disponibles en CERES. Y otro caso específico serían los álbumes de vistas. Decimos de vistas porque es la parte mayoritaria, pero también hay de etnografía, de retratos, de política. Entonces, estos álbumes que tienen su formato particular, empezamos a trabajarlos en 2021 con una alumna de prácticas, con Noelia Fallos,
que inventarió, sigló, limpió y hizo embalajes a medida para cada uno de ellos, de los que dio tiempo, porque este proyecto no se pudo terminar. Entonces sí se realizaron las primeras fichas Domus, pero no pudimos completar todos los álbumes, por lo tanto es uno de los retos que tenemos que continuar. Pasando a los negativos, pues desde los años 90 se iniciaron los trabajos provisionales de acondicionamiento, es decir, de pura conservación preventiva, y es en 2014 cuando, dirigido por Rebeca Recio, se hace una campaña ya sistemática de inventario, registro, porque estaban sin número, siglado y digitalización. Se generó toda una serie de fichas Domus, se crearon conjuntos, los limpiamos, los almacenamos y su procedimiento de digitalización está publicado en Stuco. En cuanto a las tarjetas postales, también estaban sin número de inventario y también tuvimos que registrarlas, inventariarlas, siglarlas a mano, todas ellas, y archivarlas en esos archivadores grises que veis con fundas de Mylar de 4 bolsillos, y hacer toda una ficha base de Domus, y lo más importante es que redactamos un protocolo documental de descripción para estas piezas que tienen esa doble vertiente entre documento escrito, porque es una misiva, y fotografía. Con este protocolo en mano se empieza a trabajar con contratos INEM y con becas Iberex, tanto la parte de la digitalización como la parte de catalogación de las tarjetas postales. A partir de 2019, con Fabián Álvarez y con Josefina Pascual, se empieza a trabajar también en escáner plano la digitalización de las mismas, y bueno, en el proyecto Lauren también se incluyeron 135 de estas tarjetas postales. En cuanto a la actualidad, prácticamente tenemos la colección tratada, conservada, almacenada, y tenemos 1002 piezas visibles en Ceres. En este momento toda la colección tiene clasificación genérica, aunque tenemos que revisar siempre, es el caballo de batalla. Y este año también hemos empezado otra revisión topográfica de diferentes planeros. Todo esto también, incluso la vinculación de imágenes luego a Domus con alumnos de prácticas como Carmen Noguera o como Daniel Vázquez. Y, por supuesto, la digitalización que lleva a cabo Fabián Álvarez no es solo la digitalización, sino también la descripción y el metadataje de las imágenes. Eso es, en este momento estamos ya a punto de finalizar la digitalización completa de la colección, que yo lo estoy deseando personalmente. Nos queda menos del 10% y concurren dos técnicas, el escáner plano y la fotografía digital para grandes formatos y fotografía de pequeño formato que tenga algún problema de conservación como un alabeamiento muy fuerte, etcétera, que no permita el escaneado en plano. Y bueno, nos queda un trabajo bastante bonito, yo creo, con los álbumes, esos artefactos tridimensionales que bueno, ya hemos visto en alguna otra presentación. Como retos de futuro, queremos hacer lógicamente un catálogo temático, bien en papel o simultáneamente en Ceres. Los positivos han sido la sección hasta ahora más estudiada, pero también son la parte más amplia de la colección, y creemos que hay casos de estudio que van a ser muy bonitos y que van a poder ser protagonistas. Los negativos, en este momento está el tratamiento técnico totalmente finalizado, pero nos queda abordar todo el tema de la catalogación. Y en cuanto a las tarjetas postales, están digitalizadas y vinculadas en Domus todas, pero catalogadas solamente tenemos 237 de las 2.400 y pico que tenemos, o sea, aquí tenemos un reto. Y aparte, con las tarjetas postales, lo que decía antes Cecilia, no es solamente la catalogación como pieza fotográfica, sino como documento epistolar, que ahí hay tema de descripción archivística que también hay que abordar. Y el trabajo de catalogar los álbumes, tanto los de vistas como los de familia, de cartomanía, de tarjetas postales. En cuanto al plan de acción para toda la colección, para cumplir los objetivos, así muy brevemente, pues como os decía, la revisión topográfica fundamental, la revisión de la clasificación genérica, que es también fundamental, y luego cuando empecemos con el estudio en profundidad hay ciertos campos básicos que son base que vamos a tener que abordar, firmas, marcas, autorías, que a su vez nos va a dar otro tipo de fuentes de estudio, de listados de autores, autorías femeninas, temas de derechos de autor, la catalogación en profundidad de la colección, que obviamente también es importante, y con todo esto lo que queremos es hacer publicaciones de secciones temáticas. Y todo esto en el escenario de implantación del nuevo Domus, que ya es un reto. Que ya estamos temblando, sí. Luego tenemos dos problemáticas específicas. Una es la continua comunicación entre el archivo documental, que os ha comentado Irene, que ella, según va avanzando la descripción del archivo, de repente aparecen fotos. Y estas fotos tienen que, sin perder su relación,
irse con la colección fotográfica, pero conservando su relación. Y luego lo que os hemos comentado, ese archivo fotográfico documental analógico, que veis ahí algunos ejemplos, que tiene ya 100 años de antigüedad y que más pronto que tarde tendremos que plantearnos qué hacemos con él, si se convierte en colección estable ya como fondo fotográfico y, bueno, pues esto implica que no tenemos nuevas adquisiciones como el Museo del Romanticismo, pero la colección fotográfica crece desde dentro del propio museo. Y ya para finalizar, pues nada, que estamos aquí contando lo que son más de 30 años de trabajo, que ya podremos escribirlo para las actas. Nos ha venido muy bien hacer esta barrido. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos queda por hacer? Intentaremos abordar todo esto en los siguientes, hemos puesto 3 de manera muy optimista, en los siguientes 5 años, por ejemplo. La colección tiene una especial relevancia estos 3 años con la celebración del Centenario Cerralbo durante este año y en 2024 100 años de la creación del Museo Cerralbo. Creemos que el abordar técnicamente esta colección va a permitir también apoyar la celebración del centenario. Lo bueno es que estamos implicados diferentes departamentos y perfiles profesionales y bueno, creemos que con el tiempo se irá viendo que es un archivo documental de primer orden, siendo su mayor característica el hecho de estar producido todo por una misma familia, una familia que además tiene una casa museo abierta al público. Y bueno, por supuesto, seguir colaborando con universidad e instituciones y fondos afines como la casa que hoy nos está acogiendo. Muchas gracias.